Que el Señor te bendiga. Vamos a compartir otra palabra de Dios. Vamos a seguir exponiendo acerca de los temas que hemos estado compartiendo acerca de las estrategias diabólicas. Tal vez no es un título o un nombre muy llamativo para algunos, no es algo que pueda llamar a los demás, pero es la palabra que Dios me entregó para poder compartir en este espacio acá de YouTube. Y mi deseo y el deseo de Dios es poder edificar, es poder contribuir y bendecir al pueblo de Dios de donde tú seas, de la iglesia que tú seas, del país que tú seas, de donde sea que llegues a escuchar esta palabra. Dios ha provisto de este momento y de esta circunstancia para poder hablar y dirigir tu vida, para poder edificarte y bendecirte. Aun si muchas veces nosotros recibimos de parte de Dios exhortación o motivación o consolación o es corrección, todo lo que provenga de Dios es para nuestra salud espiritual, para nuestro beneficio espiritual. Aun si no nos gusta muchas veces, debemos tomar todo lo que viene de Dios porque tiene el corazón de Dios. Lo importante es que tú puedas, examinar lo que yo digo, examinar lo que los pastores dicen, no dar por cierto absoluto o como que si un hombre no está sujeto a su carne, ¿no? Lo importante es poder discernir en el espíritu y discernir con madurez espiritual si la palabra que se comparte viene de parte de Dios. Si la palabra de Dios te exhorta, si la palabra de Dios te motiva, si la palabra de Dios te consuela, si la palabra de Dios te corrige, esa es palabra de Dios. Por lo tanto, debemos entender que la palabra de Dios viene a hablar a nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que Él nos pueda siempre estar hablando al corazón y que Él nos pueda guiar y mencionar cuáles son, los mensajeros que van a edificar mi vida y no los que me van a distraer con palabras lisonjeras, con lindas palabras para poder seducirte y así atraerse a sí mismos. No, la palabra de Dios te lleva a mirar a Dios. El filtro más importante para que tú puedas distinguir de un mensaje de otro, de una palabra o de otra, es que si ese mensaje te lleva a Dios, te lleva a mirar al Señor, te lleva a mirar al Señor Jesús, te lleva a adorarlo mejor, a adorarlo y alabarlo de una mejor manera, a vivir de una mejor manera para Él, a negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirlo a Él. La palabra de Dios nos debe llevar a eso. Hoy la palabra de muchos es para que tú te fijes en ti mismo, para que tú puedas con un mensaje positivo concentrar toda tu atención en ti mismo, siendo que el mensaje del Evangelio no está centrado en nosotros, está centrado en el Señor, está centrado en Dios. Por eso yo siempre hablo acerca del propósito de Dios, porque el propósito de Dios nos mantiene con el ancla firme. El propósito o la palabra del propósito de Dios nos mantiene en un punto estable. No hablamos de muchas cosas, hablamos la palabra de Dios que nos va a desembocar en el propósito de Dios. Y yo he hablado muchas veces acerca del propósito de Dios, porque esa es el timón, esa es nuestra brújula que nos puede guiar y nos puede mencionar si lo que estamos oyendo va en pos de Cristo, va para Él, vivimos para Él. Es la palabra de Dios, la que viene de Él, que siempre va a terminar en Él, donde nosotros vamos a estarlo mirando a Él y vamos a estar contemplándolo, puestos los ojos en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no solo de la fe, sino de todas las cosas. Cuando la palabra te lleva a mirarlo a Él, ese mensaje viene de Dios. Pero si la palabra solamente que tú escuchas solamente se centra en ti mismo, esa palabra no viene de Dios. Y eso es una gran estrategia del maligno. Tal vez en otro mensaje lo podríamos abordar. Una de las estrategias del maligno es cambiar la palabra de Dios, desviarla, trastornarla, desviarla, para que ya no estemos centrados en Dios, sino en nosotros mismos. Como el mensaje el mensaje hedonista, como el mensaje para la complacencia de la carne. No. Y muchos han ocupado los púlpitos, han ocupado el lugar de la palabra de Dios para hablar positivismo, para hablar optimismo, para hacer coaching en vez de predicar la palabra de Dios, en vez de hablar de la palabra del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en un pasaje, dice que muchos hoy no quieren la cruz de Cristo. Y dice el apóstol, y esto lo digo llorando, que algunos no quieren la cruz de Cristo. Cuando Pablo decía eso, estaba hablando acerca de las personas que no se quieren negar. Aún desde Pablo,
comenzó a aparecer el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es aquel que le ocupa el lugar a Cristo. La palabra anti significa dos cosas. Anti significa en contra y también significa en lugar de. El mensaje del anticristo, el espíritu del anticristo, es aquel que está en contra de la cruz de Cristo. Anticristo, antiseñor, anti-Jesús. No me preocupo de Jesús. No quiero a Cristo, me preocupo de mí. Y ese es el gran tema de hoy en día. De que todo en las redes sociales, en las noticias, en las televisiones, los comerciales, las publicidades, todo va centrado en ti mismo. Pero la palabra de Dios nos lleva a mirar al Señor, a tomar la cruz de Cristo. El espíritu del anticristo es un espíritu humanista, es un espíritu que quiere centrar todo en sí mismo, que en nosotros mismos está la respuesta. No, nuestra respuesta para la vida está en el Señor. Y si nos negamos a nosotros mismos, nos comportamos como discípulos de Cristo. La palabra discípulo es matete. Y el matete es aquel que imita al maestro. Imitemos al maestro. ¿Cuál es la imitación que debemos hacer del maestro? Imitarlo en llevar la cruz como él también la llevó. ¿Y qué significa llevar la cruz? Significa me niego a mí y me preocupo de él. Me olvido de mí y me preocupo del Señor. Debemos nosotros sacar el espíritu del anticristo. Cuando aparezca el anticristo, el real anticristo, el espíritu del anticristo o el anticristo va a sentar todo en el hombre. Y quiere dejar fuera a Dios. Porque dice el apóstol Juan que el anticristo, el espíritu del anticristo, es aquel que niega que Jesús vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Aquel que no quiere a Cristo ni nada que venga de Dios. Que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Debemos sacarlo de nosotros. Ya no te preocupes tanto de ti, preocúpate del Señor. Toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Yo, Isaac, debo tomar mi cruz cada día y seguir al Señor. Esos son los discípulos reales. Amén. Recordemos, antes de pasar al tema, recordemos rápidamente lo que dijo el gran profeta. El gran profeta llamado Juan el Bautista. Dijo así, unas palabras que muchos conocemos. Y hay una canción respecto de lo mismo. Juan dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, hablando del Señor. Y es necesario, dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Menguar significa bajarse. Menguar significa disminuir. Menguar significa me achico delante del Señor y Él crece. Que Él se vea grande, que Él se vea glorioso. Ese es el espíritu de Cristo. Lo mismo hacía Cristo con el Padre. Cristo desviaba toda adoración al Padre. Decía, no hablen tanto de mí, hablen del Padre. No me llames bueno a mí, llama bueno al Padre, porque bueno hay uno solo, sino el Padre. Ese es el espíritu correcto. El espíritu de Cristo es el espíritu de negación. Y el diablo ha venido con esa estrategia. Preocúpate de tu carne, pásalo bien, disfruta, después haces la obra. No es necesario que otro lo haga, tú preocúpate de ti. Y Dios quiere que podamos descansar en ciertas oportunidades, claro que sí. Dios nos quiere dar descanso, claro que sí. Pero no vivir para eso. Podemos descansar, claro que sí. Podemos distraernos, claro que sí. Pero no vivir la vida así, como olvidando y desechando a Dios. Vivir una vida de vacaciones espirituales, no. Así no funciona el reino de los cielos. Aquel que viene al reino vive como se vive en el reino. Digo, como dijo el Señor, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ya está aquí. Andemos como es digno del reino. Los valientes solamente vivimos en el reino. Los valientes tomamos la cruz cada día y seguimos al Señor. Bien, a partir de eso vamos a compartir una estrategia muy típica acerca del enemigo. Una estrategia de la antigüedad. Una estrategia que es muy usada por el diablo. Y creo que quizás muchos se van a sentir tal vez identificados con este mensaje. Muchos a lo mejor van a sentirse que es realmente lo que le ha pasado muchas veces en su vida. La estrategia que yo quiero compartir hoy día tiene que ver con el miedo. El miedo que nos paraliza. ¿Has sentido miedo tú alguna vez en la vida? Claro que sí. El miedo es parte de nuestras emociones. Y es legítimo sentir miedo.
Pero ¿qué es lo que produce el miedo en el ser humano? El miedo provoca parálisis. El miedo nos hace estar alerta. Cuando el miedo actúa en nuestro cerebro, hace que nuestros sentidos se activen, hace que nuestros ojos se activen más, que nuestros oídos estén más atentos a lo que está sucediendo. El miedo nos advierte que viene peligro. Eso produce el miedo. El miedo nos quiere evitar el peligro. Y el miedo es necesario. Dios creó la emoción del miedo en nosotros para que podamos nosotros cuidarnos del peligro. Ese es el propósito del miedo. El miedo nos paraliza frente a un posible peligro. Pero el diablo ha ocupado el miedo para paralizarnos en la obra de Dios. Tú le tienes miedo quizás a algo, yo le tengo miedo quizás a los perros grandes. No me gusta que los perros ladren, no me gusta. Y algo provoca en mí y genera respeto, genera parálisis y me preocupo y me alerto. Pero el miedo que el diablo provoca en nosotros es para que no actuemos en la obra. Es para que veamos que no es posible tomar la tierra. El diablo nos quiere provocar miedo, imponiendo él lo que puede hacernos. El miedo al éxito, el miedo a prosperar. Es el miedo. El miedo es algo que se produce en nosotros cuando vemos que no tenemos la capacidad para enfrentar. Debemos enfrentar los miedos. Debemos. Porque si no enfrentamos el miedo, ¿cómo podremos salir en victoria? ¿Y cómo pues podríamos hacer la obra de Dios? Quiero leerte un pasaje. Tenemos mucho que decir respecto a este tema, pero vamos a abordar ahora en el pasaje bíblico qué es lo que el diablo ocupa para poder frenar la obra. Hemos visto muchas, pero esta es una típica. Mira, veamos lo que dice acá en la famosa historia acerca del rey David antes de que fuera rey. En la famosa historia de David y Goliat. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga, pero vamos a poder centrar el pasaje y cuál fue la estrategia del diablo en esta oportunidad para con Israel. Mira lo que dice acá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. Mira lo que dice acá Goliat. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo repito, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No es que solamente Saúl tuvo miedo, sino que todo Israel tuvo miedo. Se turbaron, se paralizaron, perdieron el control. El temor se apoderó de ellos. Esta fue la estrategia de Goliat. Goliat es un tipo del diablo. Goliat es un tipo del enemigo. ¿Puedes ver cuál fue la estrategia del diablo? Que entró en la vida de Goliat. Vino Goliat con su poder. Yo soy un guerrero grande, un paladín. Yo tengo acá, esta es mi armadura. En los versículos anteriores, se menciona cuál era la grandeza de Goliat. Y Goliat era un hombre de gran estatura. No dice que era un gigante, sino un hombre de gran estatura. Y da la estatura. Creo que Goliat, por el cálculo, medía alrededor de 3 metros. Un hombre muy grande. Ya un hombre en nuestra actualidad o en nuestro tiempo, un hombre de 2 metros, por ejemplo en la NBA, son bastante grandes. Pero podríamos imaginar un hombre de 3 metros. Ese era Goliat. Un paladín, un guerrero de los filisteos. Los filisteos son unos enemigos acérrimos de Israel. Los grandes enemigos de Israel, los filisteos. Ocuparon a Goliat como un arma de parálisis. Goliat ocupó el miedo para paralizar al campamento y al ejército de Jehová. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los paralizó?
porque vieron la grandeza de Goliat, vieron su armadura, vieron su jabalina, vieron su poder, vieron su estatura y no se creyeron capaces de pelear contra él. ¿Tú has sentido miedo alguna vez en la vida? El miedo nos advierte del peligro y quizás los judíos, los israelitas vieron allí a Goliat y dijeron: si voy a pelear con él, me va a matar. Dijo Goliat: que venga un hombre, dadme un hombre que pelee contra mí. Y si me vence, seremos vuestros siervos. Nadie se creyó capaz. ¿Podrías tú pensar en todas las ocasiones que el diablo ha presentado gigantes en tu vida, que ha presentado sus Goliat en tu vida, que no te dejan avanzar, que te paralizan? ¿Puedes tú ponerte a pensar que si no sirves a Dios te va a ir mal, vas a fracasar? ¿Prefieres no correr peligro estando en una zona de confort? El miedo nos provoca estar parados y quietos, estáticos. Acá, prefiero no morir, porque si no me van a matar. Goliat es más poderoso que yo. Goliat representa lo que el diablo presenta para provocarnos miedos frente a una situación. Le tienes miedo a tu jefe, le tienes miedo a tu papá, le tienes miedo a tus pastores. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a que te dejen? ¿Prefieres quedarte con esa persona que te trata mal por miedo a estar solo, sola? Debes vencer tus miedos. No dejes que el miedo te controle. No dejes. ¿Recuerdas lo que pasó allá en el libro de Números cuando Moisés mandó a 12 hombres para que ellos pudieran ver la tierra? Y solamente 2 de ellos que se creyeron capaces de tomar la tierra. Los otros 10 no se encontraron capaces. Josué y Caleb, los poderosos, los guerreros, los sin miedo, dijeron: son pan comido en nuestras manos. Pero los otros 10 no se consideraron capaces. Dice que ellos se consideraban como insectos, como langostas delante de los gigantes. Y esos sí que eran gigantes. Goliat al parecer desciende de la raza de los gigantes. ¿Puedes tú verlo? ¿Qué tipo de persona tú quieres ser? Aquel que le presta oído a las palabras de Goliat. No pueden contra mí. No pueden. Y se turbaron. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Tú has tenido miedo, yo he tenido miedo en mi vida. Pero la buena noticia de Dios es que Dios nos dice las mismas palabras de siempre. No temas. No temas. No temas. No temas, te dice el Señor. No creas a las estrategias del diablo. No importa si te quedas solo, no importa si te quedas sola. Vence tus miedos en el nombre de Jesús. No le tengas miedo a nada ni a nadie, porque Dios está contigo. Es hora de tomar carácter. Es hora de tomar autoridad en el nombre de Cristo. Tú sabes cómo termina esta historia. Se levantó David, un tipo de Cristo, un hombre sin miedo. Yo iré y pelearé contra él, dijo David a Saúl. ¿Y sabes cómo fue que David venció a Goliat? No solo porque le tiró una piedra con una honda, sino porque después le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así dice. Y Jehová te entregará en mi mano. He aquí, dice David, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese sí que era un valiente. No le tenía miedo. David peleó con osos, con leones. Peleó con animales del campo, con las fieras del campo. No le tenía miedo a nada ese David. David era un guerrero. David era un valiente. David era un sin miedo. La emoción del miedo no se apoderó de David, porque David sabía con quién iba a pelear. David fue a pelear
con Dios. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La manera para poder quitar el miedo de tu vida, tienes que ir en el nombre de Cristo. Enfrenta a tu Goliat en el nombre de Cristo. Toma tus armas, pero primero ve en el nombre de Cristo. Dice que Goliat maldijo a David por sus dioses, pero David dijo, no es esto un mero hablar. Y empezó David a hablar contra Goliat y le dijo, daré tu cabeza a las aves de los cielos. Porque David no le tenía miedo a nada, porque sabía con quién estaba, sabía en qué nombre había ido. Nosotros vencemos y ganamos y peleamos en las batallas en el nombre de Cristo y nos quitamos el miedo en el nombre de Cristo. Dios te dice, no temas, no temas, no temas. Esa palabra, esa frase, no temas, aparece aproximadamente más de 300 veces en la Biblia. Una para cada día del año. Cada día Dios te dice, no temas. Para cada día hay un no tengas miedo, no tengas temor, no temáis manada pequeña. Vuestro Padre le plació darte el reino. No temas. No temas, no tengas temor alguno. Que el miedo, hermano, hermana, no se apodere de tu vida. No importa si hay que cortar relaciones, no tengas miedo. Dios está contigo. Porque muchos manipulan con eso. Como conocen que tienes miedo a quedarte solo, quedarte sola, te manipulan y controlan tu vida con eso. Muchos jefes ocupan el miedo para controlar a los demás. Muchos pastores también ocupan el miedo para controlar a las ovejas. Y eso no es de Cristo. Hablo en este minuto a los ministros que imponen con miedo para poder ejercer su autoridad a través del miedo. Eso no es de Cristo. Tarde o temprano Dios te juzgará a ti, hermano o hermana, si tú actúas aplicando miedo para manipular a los demás. Yo he visto cómo muchos ocupan su autoridad, mal usan la autoridad, hablando con miedo para poder controlar y manipular a otras vidas. Y eso no es de Cristo. Eso es del diablo. El diablo ocupa el miedo para controlar y manipular. ¿No fue la estrategia que ocupó Goliat para manipular a los israelitas? Dios pudiera en este minuto hablarnos y gobernar nuestra vida a través del miedo. Pero Dios no es así. Él gobierna con amor nuestras vidas. Él gobierna con misericordia, con fidelidad, con generosidad. Dios impone su autoridad, pero no como dictamen, no a través del miedo. Muchos pastores, muchos padres quieren manipular a los demás a través de su autoridad con el miedo. Muchos hijos también ocupan el miedo para manipular a los padres. Si no me voy de la casa, y los padres por miedo a perder a su hijo acceden, y los hijos son los que gobiernan la casa. No, eso no es de Cristo. El miedo no es una herramienta para manipular a los demás a nuestro antojo. No, el miedo debemos erradicarlo de nuestra vida en el nombre de Cristo. Si tú tienes miedo a algo, a alguien, enfrenta en el nombre de Cristo. Yo he visto muchos que ocupan esa estrategia para manipular a los demás. Y quiero decirte, hermano, hermana, que si tú ocupas el miedo para manipular a los demás, te vas a encontrar con Dios cara a cara y le verás la cara a Dios y darás cuenta de lo que estás haciendo. Porque he visto muchas vidas atrapadas por miedo. Imponen miedo, inculcan miedo. Pero el miedo nunca viene de parte del Señor. Dios no provoca miedo. Los demonios le tienen miedo a Él, pero nosotros no. Nosotros nos gozamos en el Señor. Nosotros vencemos en el nombre de Cristo. Te digo, hermano, toma fuerza, toma carácter. Ve a enfrentar a tu Goliat en el nombre de Cristo. El diablo es más débil que tú. Tú eres más fuerte que el diablo. Tú eres más fuerte que el miedo. Vence en el nombre de Cristo. Que nada que se levante contra ti te pueda paralizar. Que nada te paralice, hermana. Hermano mío, que nada te paralice en la vida. Ve a enfrentar en el nombre de Jesucristo. Porque te doy otra buena noticia. El Señor no le tiene miedo a nada. Él no le tiene miedo a nada. Él enfrentó a los reyes de la época.
Él enfrentó a los fariseos, a los sacerdotes. Él enfrentó a todo tipo de personas. En una oportunidad lo quisieron despeñar, pero el Señor pasó por el medio de ellos. Porque el Señor no le tiene miedo a nada. Dijo el Señor en Juan 17 que Él oró siempre por sus discípulos y no dejó que el diablo los tomara, que no tomara ninguno de ellos. Dice, mientras tú en el mundo los cuidé, los protegí. Los que tú me diste, los cuidé. Porque el Señor te cuidará. Así como David sintió que Jehová lo iba a cuidar en la gran pelea de su vida. Y David corrió al arroyo, tomó 5 piedras, se la lanzó a Goliat en la frente. Goliat cayó de cara al suelo y David con su propia espada mató al filisteo. Tomó la cabeza del filisteo, se las mostró y se las exhibió a los filisteos y todos salieron corriendo. Porque hubo un hombre que no tenía miedo, que enfrentó a Goliat por Israel. Dice que salieron los israelitas tras los filisteos y los acabaron. Qué importante es cuando se levanta una mujer, un hombre de Dios que no le tiene miedo a Goliat. Levántate, hermano, hermana, levántate en el nombre de Cristo. Levántate y va a enfrentar a tu Goliat. Que esa estrategia del maligno no se apodere de tu vida, que no se apodere de tu familia. Empieza a orar y batallar por las noches y empieza a enfrentar a tu Goliat. Empieza a enfrentar. Dile al Señor, dame el poder, dame la autoridad. Adiestra mis manos para la batalla, como dice David en los Salmos. Y hazme entesar el arco de bronce. Hazme pelear con mis enemigos hasta acabarlos. Levántate, iglesia. Levántate en el nombre de Jesús. Que el miedo no se apodere de tu vida. Porque el diablo le encanta ocupar esta estrategia. El diablo se muestra como grande, pero hay uno que es más grande que todo, y ese es Jesucristo. El más grande, el más poderoso es el Señor. Dice el apóstol, allá en Romanos capítulo 8, tú ya lo sabes de memoria. Vengo y te lo repito. Porque ni la vida, ni la muerte, ni presente, ni porvenir, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que ganadores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores, más que ganadores. No hay ángel, no hay demonio, no hay hambre, no hay persecución, no hay nada en lo que no seamos vencedores por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él ya ganó y ganamos en Él, vencemos en Él, triunfamos en Él. No tenemos miedo en Cristo Jesús. Que el miedo no se apodere de tu vida. Cuando yo era niño le tenía miedo a la oscuridad, miedo a estar solo, miedo a quedarme solo en casa cuando era niño. Pero después, cuando fui creciendo, me encontré con el Señor y me di cuenta que Él estaba conmigo. ¿Has sentido tú esas experiencias nocturnas donde estás acostado en tu cama y sientes que no te puedes mover? Y viene un gran miedo sobre tu vida y viene gran temor sobre tu mente porque no puedes ni hablar, no te puedes mover y estás paralizado. El miedo se apodera de tu vida y no sabes qué es lo que pasa. En el mundo se conoce como la parálisis del sueño, pero eso no es más que ataques demoníacos espirituales. Yo he tenido muchos de esos en mi vida, pero ya se me acabaron. Yo he tenido muchas pesadillas y encuentros de este tipo. Te voy a contar una experiencia para que tú puedas enfrentar esto en el nombre de Cristo. En una oportunidad, yo estaba durmiendo por la noche. Eran posiblemente las 3, 4 de la mañana. Oscuro. Y en esa oportunidad yo despierto, pero seguía acostado. Abro mis ojos, seguía acostado. Y de pronto aparece una sombra delante de mí. Y esta sombra me quiso paralizar. Sentí que mis pies se paralizaban,
que mis manos se ataban también. Y en medio de esta desesperación, yo empecé a orar. Y sentí que apareció otro ente espiritual, otro demonio, y venía y me tapaba la boca. Y yo no podía orar. No me salían las palabras y me tapaba la boca y no podía orar. Empecé a clamar en el nombre de Jesucristo. Empecé a llamar al Señor para que apareciera. Empecé a llamar y me tapaba la boca de tal modo que después ya no podía ni moverme, ni hablar, ni hacer nada. Y yo en una desesperación tremenda empecé en mis pensamientos. Ya no podía hacer nada. Pero empecé en mis pensamientos, en mi mente. Empecé a clamar a Dios en mi mente. Te doy otra buena noticia. El Señor oye nuestros pensamientos. Y allí, sin moverme, solamente empecé a pensar: Señor Jesús, ayúdame, ven, rescátame. Esa es una gran experiencia. Y cuando yo estaba allí, cuando ya no podía más, cuando ya estaba muy cansado, de pronto aparece el Señor detrás de mí, a mi cabeza. Yo no podía ver, pero sentí que descendió el Señor en aquel momento como un rayo y apareció allí y los demonios fueron esparcidos. Y yo tuve libertad en el nombre de Jesucristo. Luego que el Señor apareció y esparció a las tinieblas, yo volví a despertar y empecé a cantar, empecé a alabar, empecé a bendecir al Señor Jesús, porque Él me había dado la victoria, porque Él había peleado por mí. Podemos vencer en el nombre de Cristo. Cuando venga el miedo a tu vida, cuando venga el miedo a rodearte, tú empiezas a clamar en el nombre de Jesucristo. Yo estaba en medio de esa situación muy desesperante y vino la voz de Dios que me decía: Isaac, ¿tú crees que yo estoy viendo lo que te está pasando? Isaac, ¿tú crees que yo puedo darte libertad ahora? Isaac, ¿tú crees que yo puedo salvarte ahora de esta tremenda circunstancia que tú estás pasando ahora? Y yo contesté: sí, Señor, sí creo, yo sé que tú puedes, yo sé. Y fue ahí cuando el Señor apareció de la nada. Un segundo se demoró en aparecer en mi habitación y las tinieblas fueron esparcidas. Podemos ganar, podemos vencer y podemos triunfar solo en el nombre de Cristo. El Señor te dice hoy día: no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por los ríos no te anegarás. No te ahogarás, porque yo, Jehová, estaré contigo para librarte. Yo soy tu ayudador, dice el Señor. No temas de delante de ellos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el libro de Éxodo en el capítulo 14. Que el miedo no se apodere de ti. El miedo se saca en el nombre de Cristo. Es como lo que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor del Señor echa fuera el temor. El temor se va, el miedo debe irse en el nombre de Cristo. Si tú tienes Goliat en tu vida, si se ha levantado contra ti este último tiempo, que te ha paralizado y crees que no puedes, ve ahora, conviértete en un David, conviértete en una David mujer, en el cual puede vencer a los gigantes de su vida, aquel que puede vencer a los Goliat de su vida. Por más que el diablo hable y ladre como un perro y haga lo que quiera, tú ve en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando David dice Jehová de los ejércitos, David está diciendo el Todopoderoso, el guerrero. Él es Jehová de los ejércitos. Dice el Salmo 24: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. ¿Cómo dice? El fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es Jehová de los ejércitos. Todos le temen a Él. Él es el temido, pero nosotros confiamos en Él y esperamos en Él. Nosotros nos alegramos en su salvación, porque Jehová es grande y digno de suprema alabanza. El diablo sale huyendo cuando Él aparece.
En medio de esa experiencia apareció el poderoso y las tinieblas como las tinieblas fueron esparcidas, como la luz, cuando se enciende la luz en una habitación. Y el Señor apareció y las tinieblas fueron disipadas como humo delante del Señor. Qué glorioso es el Señor. Hay que estar confiados en el Señor. Hay que estar confiados en Él, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger y que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Y Él nos guiará mucho más allá de la muerte. No importa lo que se haya levantado contra tu vida, no importa si se aparece el diablo mismo en persona, el Señor lo vencerá. El Señor lo vencerá. El anticristo, lo que empezamos a hablar al principio, el anticristo en un tiempo más aparecerá, pero después aparecerá el verdadero Cristo desde el cielo y lo destruirá en breve con el espíritu de su boca. Él es el Señor. Él no le tiene miedo a nada. El diablo le teme a Él. Por más que el diablo presente sus estrategias, por más que haga lo que quiera, el león de la tribu de Judá siempre ganará, siempre vencerá. Él es el león de la tribu de Judá. No le tiene miedo a nada. Él es el Rey de Reyes. Cuando Él habla, de su boca sale una espada. No tengas miedo, hermano, hermana. El Señor, el poderoso, está contigo. Termino este mensaje diciendo como dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está a tu lado, ¿quién contra ti? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo. Él es el ángel de Jehová. Ese está contigo. Tiene una espada desenvainada en su mano. No temas. No temas, no temas, no temas. Que nunca más esta estrategia pueda apoderarse de tu vida. Enfréntala en el nombre de Cristo. No tengas miedo. No tengas miedo a nada. Enfréntala en el nombre de Cristo. Aplica este mensaje a los temores de tu vida y enfréntalos en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido. Compártesela a alguien que la pueda necesitar. Dios quiere manifestarse a los hombres y te dice hoy día: yo estoy contigo. Es hora de que empieces a ganar y a triunfar, a tomar ciudades, a hablar en el nombre de Cristo. No tengas miedo a nada ni a nadie. Amén. Que el Señor te bendiga con este mensaje. Bendiciones.